tenido un debate vergonzoso porque la jerarquía, unido al expresidente Uribe y a una cantidad de personajes de la extrema derecha y de la derecha, condenaron lo que llaman ellos la ideología de género. No puedo entrar en detalles, hubo unas marchas muy nutridas en varias ciudades el 10 de este mes, y obviamente con los obispos a la cabeza. Dicho esto, para los que no tengan algo de información de lo que pasó o ha pasado en estas 2 semanas, quisiera preguntarte, Teresa, ¿cuál es tu descripción, definición, etcétera, de la teoría de género? ¿Y qué aporta la teoría de género? Porque para la extrema derecha y derecha católica, de las iglesias cristianas, del uribismo, de otros sectores en que participaron religiosos y religiosas, no hay teoría de género, sino ideología de género. Entonces quisiera que nos dieras un poco tu planteamiento. Muchas gracias. Teresa, a mí me parece muy importante esta pregunta y yo quiero complementar simplemente lo que dice Héctor, porque el problema no es que algunos obispos colombianos, el procurador y Uribe hablen de la ideología de género. A mí eso, en últimas, es un problema politiquero interior de Colombia que podría restarse de importancia. El problema es que el sínodo de obispos sobre la familia, que en octubre de 2015 publicó su documento final, su relación final, y posteriormente la carta de San Francisco, La alegría del amor, en ambos textos, casi repetido igualmente, hay un par de párrafos, en el documento sinodal hay un párrafo, y en la carta de Francisco hay 2 párrafos, y en ambos casos se habla de ideología de género. No se reconoce para nada ni se dice nada sobre teoría de género, sino ideología de género, y eso se difunde a nivel de toda la Iglesia Universal. Claro, es una, no sé, es una manipulación, un desconocimiento total de lo que es la propuesta de análisis conceptual de la teoría de género. Entonces, en ese sentido, quería comentar. Vale, pues en eso diríamos, como voy a intentar, ¿no?, resumirlo sin alargarme mucho, si alguien tiene interés, tengo también un artículo publicado en una revista española que se llama Iglesia Viva y que lo podrán encontrar por internet, que es sobre, pues esto, todo el número, de hecho, ese número lo coordiné yo y está dedicado a la ideología de género, por tanto, para matizar, porque aquí tendré que, ¿no? ¿Dónde estás, Héctor? Ahí, ¿no? Bueno, tendré que hacerlo más resumido, ¿eh? Bien, para empezar, diríamos, sabéis que el feminismo hasta hoy tiene como, y también es simplificación, pero es cierto que existen como 2 corrientes principales que no se ponen de acuerdo la una con la otra, que llamamos el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Esto existe, ¿no? Entonces, si una es feminista de la igualdad, pues a lo mejor del otro ni habla, ¿no? Y si una es de la diferencia, pues si habla de las otras será para criticar. También estoy simplificando, pero eso existe. El feminismo de la igualdad es el que dice: feminidad y masculinidad son constructos culturales, por tanto son realidades, porque los constructos culturales, como antes he hablado de la raza, ¿no? La raza no existe en sí misma, pero existe socialmente, porque existe la discriminación racial. Pues claro que existe, pero quiere decir que no tiene ningún contenido más allá de lo que culturalmente decidamos darle, y por tanto es imaginable un futuro donde esto desaparezca y no tengamos noción de feminidad y noción de masculinidad. Este sería feminismo de la igualdad, que históricamente nace de un momento a finales del siglo XIX, con el nombre, que es cuando las mujeres dicen: bueno, pero ¿cómo que yo no puedo ir a la universidad porque soy mujer? Pues esto, yo tengo las mismas capacidades que un varón. ¿Cómo que yo no puedo ir a votar porque soy mujer? Ya saben, todo el movimiento sufragista. ¿Cómo que yo no puedo ser representante política porque soy mujer? Entonces, es lógico, ahí se desarrolla una comprensión del ser humano que no tenga en cuenta feminidad, masculinidad, que le abandonemos, hagamos desaparecer todas esas supuestas características propias de lo femenino y de lo masculino, y vamos a hablar de personas. Y cada uno es un individuo que es original y pieza única, y tiene que realizarse en el mundo como pues su interioridad le dé a entender, y la sociedad no le tiene que marcar ninguna pauta, ¿no? Estoy como oyendo rápido, pero vamos bien, si no me interrumpen, ¿eh? Vale, pero eso no es
la única corriente, esta corriente, la del feminismo de la igualdad, predomina sobre todo en los Estados Unidos, en el ámbito anglosajón. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, es la corriente feminista, la mayoría de feministas, tanto si son teólogas como feminismo, diríamos, no teológico, están en esa corriente. Pero hay otra que se llama teología feminista o feminismo de la diferencia, y esta tiene una matriz más francesa, italiana, y por ejemplo Luce Irigaray, si les suena, sería una representante, o Luisa Muraro. Estas son feministas, es decir, son mujeres que lo que Pilar nos dijo lo tienen clarísimo y lo han denunciado, y tienen clarísimo que esto es un problema y no lo quieren así, y lo que quieren es una igualdad real, pero dicen eso no equivale, o mejor dicho, dicen, hay unas características que son más propias de las mujeres y que la sociedad ha tendido a ignorar, a subordinar, como sería el tema del cuidado, por ejemplo, el tema del estar más por los demás, esos temas que lo que tenemos que hacer, dicen estas feministas, es precisamente cambiar la sociedad para que eso tenga valor, no eliminar el hecho que las mujeres pues tengamos unas características diferentes de los varones. ¿Me he explicado con esto? Como grandes cosas, ¿eh? Bueno, yo estudiando esto vi que en ambos, yo primero entré en el feminismo por el feminismo de la igualdad, que es el que Schussler Fiorenza, que les he citado antes, pues es el que ella defiende. Pero cuando leía a las diferentes autoras veía que en ambos tendencias había mujeres inteligentes y mujeres cultas y mujeres con, diríamos, una sinceridad o compromiso máximo, ¿no? Entonces esto me llevó a mí pues a pensar más sobre el tema. Entonces yo tengo una forma de abordar este tema que les puedo resumir ahora también rápidamente. Es lo que yo creo. Yo creo que la vida humana es, evidentemente, esto no es mi idea original, ¿no? Es un peregrinaje, ¿no? Es una trayectoria, es algo que estás creciendo durante esa vida. Tú no empiezas de una manera para acabar igual, sino que se te propone un arco, una trayectoria de vida en la que deberías aprender algo, ¿no? En eso, y eso la teología clásica lo llama la cristificación. También la teología aún más clásica, la primera, lo llama la divinización. Es una palabra que hoy nos da un poco de miedo, ¿no? Divinizarse, esto es como pagano, ¿no? No, eso es la palabra de los padres, también madres, como Macrina, como Sinclética, madres de la Iglesia, que hablan de la teiosis, en griego, la divinización. Dios se hace hombre para que el hombre, la mujer, se haga Dios. Eso no es lenguaje de lo más clásico. Vale, se le llama cristificación, se le llama divinización. En el lenguaje no teológico se le puede llamar maduración personal. Hoy está de moda hablar de crecimiento personal, ¿no? Realización de la persona. Hay 1000 nombres para hablar de eso, pero el caso es que hay un punto de partida que no es igual a ese punto de llegada, porque si no, ahí no te mueves, ¿no? Vale, pues mi opinión personal, y puedo ilustrar más o menos con ejemplos del tiempo que tengamos, pero mi opinión personal sobre esto es, el punto de partida del ser humano, yo creo que tiene género. Yo creo eso, no solamente cultural, sino transcultural, y voy a intentar explicar rapidito. Pero, y aquí viene mi comprensión, el punto de llegada, que es esa cristificación que la carta a los Gálatas nos dice, Gálatas 3:28, en Cristo Jesús, y traducimos así, no hay ni griego ni judío, ni señor ni esclavo, ni hombre ni mujer. De hecho, si van a mirar el griego, no dice hombre y mujer, que sería esto de andros y giné, de ginecología, sino que dice no hay masculino y femenino, ¿no? Que aún puede ser más fuerte por lo que estoy explicando ahora, ¿no? Ese punto de llegada yo lo identifico con el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que es cuando existe el diálogo entre Juan y Nicodemo. Esto aquí no lo expliqué, ¿verdad? Es que estos días no paro. Vale, Juan y Nicodemo, bueno, estaba con vosotros, ¿no? Juan y Nicodemo recuerdan a Nicodemo, es este sabio, ¿no? Es un sabio, es una persona, diríamos, que tiene sus títulos académicos y que es reconocido como alguien de cultura, y le da apuro que le vean con ese profeta de mala fama, que era Jesús, ¿no? Que ahora lo tenemos en los altares, pero no le tenían muy bien considerado en su época, ¿no? Entonces le da vergüenza que le vean con él y le va a buscar de noche, para que no le vean. Entonces el Evangelio, capítulo 3 de Juan, dice: Nicodemo se va a buscar a Jesús de noche y tienen una conversación. Y en esa conversación sobre qué es lo que es la plenitud del ser humano y le realiza, Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice:
¿Cómo que se tiene que nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre adulto volver a meterse dentro del útero de la mujer? Dice, no, que no va de útero de la mujer esto. Bueno, sí que no va de esto. No se tiene que nacer de nuevo de una mujer. Se tiene que nacer, dice ahí, del agua y del espíritu. Yo entiendo esto como, en el nacimiento biológico es obvio que se nace de una mujer, ¿no? Igual se inventan otra cosa, pero hasta ahora esto no está cambiado. Y ese nacer de una mujer hace que ese que nace, o esa que nace, tiene, y esto nos lo dice la psicología, pero puedo dar también muchos ejemplos de la medicina, tiene un referente vital, que es un referente desiderativo, que es un referente existencial, que es esa figura materna o su sustituto, ¿no? Si la madre no está exactamente esa madre biológica. Y ese psiquismo se va a desarrollar a partir de esa relación, que les digo también brevemente, pero es que me parece importante no hacerlo esto. Mientras está desarrollando, o sea, cuando empieza el óvulo y está fecundado, y lo que voy a contar ahora del óvulo fecundado, ya saben, porque la dije aquí, ¿no? Mi postura sobre el aborto, o sea, que esto no es para atacar a las mujeres que abortan, en el sentido que mi postura es, desearía que no hubiera nunca ninguno, como creo que desean la mayor parte de las personas, pero no quiero que el Estado castigue, no quiero darle al Estado el poder de castigar a una mujer que aborta. Creo que esto forma parte de la decisión que ella debe tomar. Y yo desearía que la sociedad la ayudara y ella tomara siempre una decisión a favor de ese parto, ¿no? Por tanto, lo que voy a decir ahora no lo tomen como una crítica indirecta, que no lo es. Pero sí les voy a contar, cuando el óvulo está fecundado, el día 1 de la concepción, ahí ese óvulo fecundado está bañado por los armónicos de la voz de la madre. Vale, pero ahí no hay oído, ¿no? No hay ni cóclea, ni oído, ni cerebro, ni zona que diríamos, procese esa voz y esos armónicos. Vale, no hay nada de eso. Pero la membrana del óvulo fecundado está hecha de fosfolípidos y de polisacáridos, que son exactamente las mismas sustancias de lo que está hecho el tímpano. Es decir, es una membrana biológica, como todas, está vibrando desde el día 1 de la concepción. Va a desarrollarse y a medida que se vaya desarrollando, esa voz materna que la madre emite, no para hablar con su feto, que a lo mejor no sabe ni que tiene un embrión, sino que emite porque vive y habla y se expresa, esa diríamos, vida incipiente está bañada por esos armónicos y por esa voz. Cuando empieza a tener tejidos que reaccionan, que de hecho es desde el primer momento que reaccionan a las hormonas, cuando esa madre se crispa y se enfada, es imposible para una persona humana, por tanto también para una mujer embarazada, es imposible enfadarse sin que te suba la adrenalina. Así estamos hechos, ¿no? Somos una unidad de cuerpo y espíritu. Tú te enfadas, tu voz se crispa, se tensa y te circula una hormona que se llama adrenalina. Sí o sí. Vale, esta hormona no solamente te circula a ti, si estás embarazada va a pasar por los tejidos de este embrión, de este feto que se va desarrollando. Así es que este embrión y este feto van a empezar a percibir algo completamente interno, como es cómo están de tensos sus tejidos. ¿Me estoy explicando con esto? A la vez que les llega algo externo, pero que no lo saben que es externo porque están ahí dentro, que es esa voz de la madre que está irritada. Lo mismo cuando la mujer está con placer, experimenta placer, está contenta y satisfecha, es imposible que una persona experimente eso sin que le circulen endorfinas, que es la hormona que le llamamos del placer. Vale, pues cuando a ese feto le lleguen esas endorfinas, su corazón, que ya las primeras semanas se empezará a formar, y sus tejidos y sus músculos empezarán a experimentar la distensión que producen estas hormonas, al mismo tiempo que les llegará una voz, que es la voz materna, que tiene esos dejes de dulzura y esos dejes de relajo, diríamos. Esto es, creo yo, y podría extenderme más, pero quiero ir rápido, la base psíquico-física, porque no somos separables, no somos compartimentalizables en alma y cuerpo, sino que somos una unidad. Esa unidad, desde el principio, desde el día 1, está a la vez percibiendo algo íntimo, profundo, que es relacional, que está relacionado con algo que viene de fuera. Yo creo que esto es la base psíquica y física de nuestra relacionalidad constitutiva, que es lo que nos hace a imagen de Dios, de ese Dios Trinidad que es en sí y también hacia el otro, las dos cosas a la vez sin que una se coma la otra. ¿Por qué lo cuento todo esto? Lo digo porque, para que se vea un poco cómo es de potente esta expresión que dice el objeto erótico primario, expresión psicoanalítica, o digan el objeto de deseo, como lo quieran decir. Hasta hoy, ya lo saben, la publicidad
hace publicidad de coches y de lo que sea con mujeres, ¿no? Es así esto, funciona. Tú haces un reclamo publicitario y le pones una mujer bonita y eso vende. ¿Por qué vende? Bueno, pues es algo que la cultura nos ha imbuido. Claro que la cultura afecta, pero no es para mí solamente cultural. Hay algo muy profundo de qué manera nosotros en ese inicio de la vida estamos en relación a un polo maternal vehiculando toda nuestra comprensión de quién somos. Bueno, todo esto para decir que para este niño y esta niña en la primera infancia, el factor determinante identitario, quién soy yo, es yo soy como la madre o no. Y si soy como la madre, soy niña, y si no soy como la madre, soy niño. Una dicotomía que creo que, como les digo, obviamente es cultural, claro que la cultura la elabora, pero yo creo que no es solamente cultural. Ahora bien, el error, a mi entender, por tanto esto sería, a mi entender, el acierto del feminismo de la diferencia, profundizar en esto. Pero para mí el error del feminismo de la diferencia y de la cultura patriarcal es que, teniendo en cuenta este punto de partida, esto lo convierten también en punto de llegada. Y punto de llegada quiere decir que para la mujer adulta sea algo positivo cultivar esa experiencia de la primera infancia y cultivarla de forma dicotómica, diferencial, con otro grupo humano que llamamos los varones, que tendrían otra experiencia de infancia que es de discontinuidad con la madre. ¿Me estoy explicando con esto? ¿Sí? ¿Sí? Es un poco... O sea, vale, lo intento un poco fácil. Esto es, para la niña, cuando ella... Ustedes saben que al principio el bebé no tiene concepción de yo separado de la madre, ¿no? Por eso, un bebé que tiene menos de 6 meses, tú le puedes pasar de brazo en brazo sin que llore. Normalmente lo tiene su mamá en brazos y le dices, ay, déjamelo, y te lo deja, y si tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, normalmente no pasa nada. A partir de los 6 meses, ese bebé que se convierte en menos dependiente del pecho materno porque ya puede empezar a tomar otras cosas, de hecho, psíquicamente se convierte, experimenta algo que se llama la ansiedad de la separación, que es que tú le sacas de la madre y se pone a llorar y quiere ir con la madre. Eso no concuerda, ¿no? Parecería que lo lógico es que cuando es más pequeño tenga más ansiedad de separación y cuando ya empieza a ser un poquito mayor, de meses, entonces podría estar más separadito de la madre. ¿Por qué ocurre esto? Es porque en los primeros meses ese psiquismo incipiente no tiene ni idea de que se puede separar de la madre. Su concepción es, mi cuerpo incluye a mi madre. ¿Me explico con esto? ¿Por qué? Porque cuando yo quiero mover mi brazo derecho, doy una orden con el cerebro y se me mueve el brazo. Si quiero mover mi pierna izquierda, doy una orden, se me mueve la pierna. Si soy prematuro, a veces me va al revés esto, pero esto es una excepción. Normalmente me sale bien, ¿no? Si quiero el pecho materno, hago y llega. Pues ya está, es un trozo mío que está allá. Esto, de hecho, la gente que toma sustancias psicoactivas como el LSD o la mescalina, tiene a veces viajes, ¿no?, de estas experiencias donde tú percibes tu cuerpo como extendido, ¿no?, con las otras personas con las que estás. O sea, no es una cosa tan extraña que tu noción corporal no se acabe con tu piel, sino que puedas tener una noción de cuerpo que incluya a otro ser humano, en este caso es tu madre. ¿Vale? Esto te pasa en los primeros meses, pero por muy madraza o por muy maternal que sea una madre, y no es bueno serlo demasiado, porque tienes que permitir ese crecimiento psíquico de tu hijo, algún día le vas a fallar, ¿no? Algún día el niño dirá, muevo mi brazo, sé que la puedo perder. Entonces estos son de los 6 meses en adelante. Cuando esto ocurre, entonces viene esa concepción de yo no soy uno con la mamá, sino que somos dos. Ella es una y yo soy un otro que es como ella. Esto se llama la fase del espejo y esto ha sido en experimentos visto que durante los 6 y los 18 meses el chimpancé, la cría de chimpancé, supera a la cría humana en inteligencia instrumental. ¿Esto qué quiere decir? Tú le das a un chimpancé de 6-7 meses un cubo, ¿no? Un cubo y un orificio cuadrado y una esfera y un orificio redondo, como el de plástico, y el chimpancé se coge el cubo y lo mete en el cuadrado, se coge a la esfera y la mete en lo redondo y no se equivoca nunca. Lo ve, lo entiende. El bebé humano, si tiene 7 meses, 8 meses, a lo mejor te coge el cubo y lo intenta embutir en lo redondo, ¿no? Porque no tiene esa inteligencia aún. O te coge la esfera y te la intenta embutir en lo cuadrado. En inteligencia instrumental hay unos meses, de los 6 a los 18, en que el bebé chimpancé supera al bebé humano. Pero
nunca nadie ha observado que un bebé chimpancé realice lo que en ese exacto periodo de los 6 a los 18 meses realizan la mayoría de bebés humanos, que es reconocer su imagen en un espejo. Cuando tú le pones a un chimpancé un espejo, el chimpancé, este pequeñito, ve otro chimpancé y quiere jugar con él, ¿no? Entonces se acerca, pica y ve que eso es frío y que no encuentra un chimpancé. Como es inteligente, se va detrás del espejo y se va a buscarle por detrás y detrás no ve nada, entonces vuelve, esto está todo filmado, ¿no? Vuelve delante y en unos pocos minutos se le va el interés porque no entiende eso y no da más de sí. El bebé humano también le pasa al principio que no entiende que eso sea su imagen, pero llega un momento donde de repente lo entiende. Entiende que pues algo muy complejo, ¿no? Entiende que eso que está viendo ahí, esto es entre los 6 y los 18. Los precoces a los 6, la mayoría 18, he dicho casi todos porque algunos problemas de autismo y de, ¿no? Quizá tengan que ver con esa incapacidad, pero entonces es un problema que impide el desarrollo normal. O sea, todo el mundo que se desarrolla con normalidad, esto lo hace. En un espejo, en el reflejo en el agua, esto se ha visto en estas... Entonces tú, cuando reconoce, eso es muy interesante psíquicamente, ¿por qué? Porque es decir, estoy viendo una imagen que es un otro, pero ese otro en realidad es la imagen de mí. Entonces es cuando puedo decir, esta, que es mi madre, es otra, pero yo soy como un otro para ella, porque ella me ve a mí como yo la veo a ella y como ahora me veo. Esto es muy complicado, esto es muy complicado, pero así somos los humanos. Y cuando llega eso, eso es la base también de la ansiedad existencial, porque tú dices, vale, yo tengo una imagen que es entera, tú te ves a ti como a los otros, pero tú interiormente no te experimentas a ti de esa manera. Y si no, me digan ustedes cómo se experimentan cuando se levantan por la mañana. A veces te ves como a trozos, ¿no? Como si estuvieras, no sé, como todo amorfo en tu... O sea, te pones en el espejo y dices, ah, bueno, aún, ¿no? No sé si me estoy explicando. Como la experiencia interior, esto va a trozos porque además tú tienes un crecimiento sensorial que va por zonas. Y esto hay un autor, que es Hieronymus Bosch, que es el que tiene esas imágenes fragmentarias de la persona. Entonces eso, bueno, pues es toda una línea de investigación, cómo es y se desarrolla esa percepción personal. Entonces tú, cuando te ves a ti como un todo entero y como un otro, es cuando empieza lo que llamamos la subjetivación primaria. Y entonces viene esa ansiedad de decir, si la madre es un otro y yo soy un otro, la puedo perder. Y ella es mi apoyo, ella es mi alimentación, ella es mi consuelo, ella es el referente absoluto, porque además he estado 9 meses oyendo esa voz que me bañaba todos mis tejidos y ahí hay una relación que es única. Vale, en ese momento es cuando la niña tiene una estrategia psíquica de resolución del conflicto de separación diferente del niño a su disposición. La niña puede decir, vale, yo no soy mi mamá, no somos una, pero yo soy como ella, yo soy como una mamá en pequeño. Esto es lo que ocurre con niñas pequeñas que les gusta vestirse como su mamá, hacerse una coleta como su mamá, después ya vendrá la batalla, ¿eh? Pero al principio las niñas pequeñas les suele gustar eso de vestirse como su mamá, jugar a muñecas, todas estas cosas, ¿no? Porque esto dura hasta los 6 años, esta primera infancia. De hecho, es a los 2 años y medio, alrededor, que el niño, la niña, empieza a usar por primera vez, que es otra cosa fantástica, empieza a usar por primera vez el pronombre personal en primera persona, es decir, el yo y el tú. Esto es muy complicado. ¿Por qué? Decir, al principio el niño y la niña cuando empieza a hablar, habla de sí mismo en tercera persona, ¿no? Si en su casa dicen la nena, él dice la nena quiere agua, ¿no? Se habla de sí mismo en tercera persona, la nena o el nombre de la nena, ¿no? La María quiere agua, pero decir yo es muy difícil porque cuando mi madre habla, todo el rato te llamo madre, Carmiña, ya ves, cuando mi madre habla, ella dice yo quiero, vale, pues entonces yo es ella, ¿no? No, pero cuando habla mi padre dice yo quiero, ah, vale, entonces yo es él. Y cuando dice ella tú, se lo dice a él y me lo dice. Esto es un lío, esto es muy difícil de aprender. O sea, los niños necesitan 2 años porque el lenguaje van entrando. A los 9 meses a lo mejor ya hablan, pero el yo y el tú no lo usan a los 9 meses. Tardan hasta 2 años a empezar a usar eso bien. Y eso se corresponde a cuando entienden el juego de que tú eres un tú y un yo, y yo entro dentro de ese juego como otro más. Vale, en ese momento es cuando la niña dice, ¿quién soy yo? Si soy separada de la madre, yo soy como una mamá en pequeño. Y el niño también lo intenta, pero
ya ve que no, porque si además le dice a su mamá, mamá, yo cuando sea mayor tendré hijitos en el vientre como tú, la mamá dice, no hijo, no, vete a jugar a fútbol con el padre, o lo que sea, ¿no? Le va a decir la sociedad que no, y muchos niños ya lo captan eso, de que ellos no son capaces, no serán mamá de nadie. ¿Me explico con esto? Evidentemente la mujer es mucho más que mamá, y hay muchas mujeres, como es mi caso, que no hemos sido nunca madres, esto lo sabemos, pero el niño y la niña tienen otro horizonte, el horizonte es el de la mamá, y yo puedo ser mamá o no puedo ser mamá. Bueno, todo esto, con las complejidades que conlleva, yo creo que conforma este núcleo infantil. Entonces, ese nacer de nuevo que nos dice Jesús en el pasaje con Nicodemo no es nacer otra vez de la madre, es precisamente a partir de esta realidad, que no es ni buena ni mala, es como, creo yo, crecemos psíquicamente. Y aquí le tenemos que poner además prejuicios sociales y demás, pero esto es una capa añadida, ¿eh? Pero yo creo que hay una parte transcultural que es la que estoy intentando explicar. Encima de esto, o con esto, de punto de partida, yo en la vida adulta se me invita a que me oriente en la vida, no en relación a la mamá, muchas gracias, pero ahora me voy a orientar en relación a ¿qué? A Dios, llamándole Dios, llamándole arte, llamándole belleza, llamándole verdad, llamándole el nombre que cada uno le quiera dar. Pero yo tengo que separarme, el cordón umbilical, no tengo que girarme y coger un referente que va a ser un referente que no es dicotómico, que no me va a situar ante la realidad personal en dicotomía con alguien que es varón y yo soy mujer respecto a una mamá, fuera esto es de la identificación infantil, sino que me voy a situar enfrente de una realidad de Dios que me mira como pieza única y que nos mira a cada uno como pieza única y te dice, tú eres imagen mía, imagen de Dios, y tú vas a ser en el mundo algo que no ha existido nunca antes, porque tú eres una pieza única. Y ese nombre que nos dice el Apocalipsis, el nombre nuevo que Dios le da a cada uno, es el nombre que te identifica como persona. Y ese nombre nuevo no admite categorías, ni de género, ni de raza, ni de nacionalidad, ni de nada. Por eso yo a veces, a mi elaboración teológica la llamo teología queer. Esta palabra queer, ¿no? Y he escrito y he dado cursos sobre teología queer, pero lo utilizo porque la palabra queer es la que se utiliza para indicar el deseo de expulsar todas las etiquetas, en este caso de identidad de género, ¿no? Que es tu macho, hembra, eres varón, mira, yo soy queer, que quiere decir que no me dejo clasificar, ¿no? Pues yo creo que nuestro futuro escatológico es queer, yo creo que Dios es queer, yo creo que el ser a imagen de Dios es queer. Lo que pasa es que para llegar a lo queer, tú no puedes llegar porque te ha dado otro la identidad queer. La identidad queer tú te la tienes que, diríamos activamente, tienes que ejercerla. Por ejemplo, cuando San Agustín dice, oh hombre, tú has sido, ¿cómo es esto? Tú has nacido, San Agustín, has sido creado, la frase de Agustín es, has sido creado sin ti, no vas a ser salvado sin ti. Tú te han metido en esto del referente materno sin que tú escogieras, pero en esto del referente queer solamente vas a entrar si tú lo deseas, si tú quieres, porque te vas a construir como sujeto, no en oposición y rivalidad con Dios que te ha dado la identidad. Es que Dios no da la identidad cerrada, Dios lo que da es ser imagen de Dios, que es el que se hace a sí mismo. Entonces la divinización es hacerse a sí mismo, pero no en rivalidad con Dios, es responsabilizarse de una forma plena de tu propia actuación y de tu propio ser y de quién tú eres. No sé, ¿me he explicado con esto? Pues menos mal, lo siento alargarme porque no, ahora voy a lo de Héctor, pero es que si no, no podía ir, ¿no? Porque... Entonces, con esto que yo entiendo que es y que tiene más matices, pero al menos he dicho lo principal, ¿no? Con todo esto, yo entiendo que es verdad que existe, porque hay unas batallas campales en los departamentos universitarios y en algunos grupos de base entre cómo se debe entender, ¿no? Por ejemplo, hay personas transexuales, saben que el transexualismo se experimenta en esa primera infancia que les he estado contando, y entonces hay niñas que en lugar de identificarse con su madre, como yo he explicado, pues no se identifican y dicen, yo no soy como tú. Dices, pero niña, ¿cómo no eres como yo? Pero si tienes todo lo que se tiene que tener, ¿no? A ver, entre las piernas no tienes pene, tú vas a ser una niña y eres una niña, pues esa niña, esto ocurre, ¿no? Psíquicamente dice, no, yo no soy como tú. Y hace la subjetivación infantil de niño. Y hay niños que, a pesar de tener un cuerpo físico, y si miramos los cromosomas, pues unos cromosomas y unas gónadas perfectamente de varón, se identifican en esa subjetivación primaria con la madre y dicen, yo soy como tú, mamá. Y dice, pero que tú no eres como yo quiero vestirme como tú, yo quiero de mayor tener niños, yo soy una mujer.
Entonces, eso del transexualismo, con esa realidad, se pelea a nivel de, diríamos, departamentos universitarios y grupos de calle, se argumenta con los que dicen que el género es solamente cultural, porque dicen, oye, que no, que mi experiencia es que yo he sentido profundamente mi identidad de género, y eso no es cultural, porque mi cultura y todo mi entorno me decían lo contrario. Perdona, sí. Sí. Yo acabo, o sea, no he acabado, pero si te parece que es para intervenir ahora, yo te... ¿No? Era... Tratemos de ir siendo sintéticos, ¿sí? Eso me lo dice para mí, porque... Era sobre esto, ¿eh? Sobre... Sí. Muy buenos días. Pues soy educadora especial y durante los años mi esposa dejé de ejercer mi rol de maestra y graduada en la normal. Me dediqué a criar 2 hijos. Y pues es mi primera vez que yo entro a un conversatorio como este. He estado durante 24 años ejerciendo el rol que todas las mujeres en las diferentes sociedades hacemos, formar familia. Y pues durante estos últimos 5 años que estoy separada de mi esposo, aprendí a manejar internet, y durante estos años empiezo a encontrar cosas como un documental que hay de unos españoles y otros científicos en Inglaterra y Francia que hablan sobre la extinción del género masculino. Y aquí están hablando cómo hemos sido mutados genéticamente la humanidad entera a través de lo que estamos consumiendo. Y se habla que todo es veneno, pero básicamente mutados en donde más nos duele, que es el género. Los hombres, hace más o menos desde 1930 a esta fecha, han perdido el 50% de la capacidad reproductiva. A mí eso me impactó. Entonces, ya no es solamente una cuestión de que está apareciendo que el niño quiere sentir, sino que en su interior, a partir de elementos que estamos consumiendo y que vivimos diario, como es el plástico, estamos mutados todos, aún las mujeres. Estamos perdiendo feminidad, amputando senos, amputando útero. El hombre ha perdido esa virilidad. Y yo les dejo ahí la inquietud porque me encanta pues el conversatorio y todo, pero sí hay muchas cosas que de pronto hubiera el espacio para compartir en otro momento. Muchas gracias. No. Tenemos poco tiempo ya, sepa que es este... Ya sé que me alargo mucho, pero es que no lo sabía decir más resumido, y sobre esto no voy a coger el hilo porque también tengo cosas para decir. La primera sí es confirmar como esta disminución no solamente de la cantidad de esperma masculino, sino de la movilidad, que es lo que, y sí que tiene que ver con algunos contaminantes. Claramente uno muy importante son los estrógenos que se dan a los pollos. No sé si eso pasa aquí, pero para las granjas de pollos, que hay miles de pollos en una granja y los engordan con estrógenos, entonces esos pollos hacen pipí, ¿no? Y ese pipí que hacen los pollos, ese se va a unos acuíferos o donde se vaya, y nosotros nos comemos esos pollos, y esos estrógenos también los eliminamos por en la orina, pero además nos afectan. Y bueno, pero no voy a coger por ahí. Si puedo, cojo el hilo de lo que iba acabando, ¿no? Con lo de la transexualidad. Entonces era para indicarles que hay una lucha, o sea, no es que todo el mundo fuera de la Iglesia esté de acuerdo, y ahora voy a lo que comentaba usted, ¿no? Héctor, a lo que comentabas tú, no es que todo el mundo fuera de la Iglesia vea el tema del género de una manera y estos locos conservadores de la Iglesia pues se ponen a decir algo que yo también critico, y ahora voy a criticar, pero quería contextualizarlo de una forma... Porque hay un debate, ¿no? Y hay personas del movimiento transexual que dicen, ¿cómo que no hay una feminidad y una masculinidad? Claro que la hay, porque yo era profundamente infeliz como varón, y hasta que no me he operado y no me he puesto unos senos bien claros y no me he identificado con mi feminidad, el índice de suicidio de la persona transexual que no hace la transición es 30%. Esto es elevadísimo, ¿no? Y esto es suicidio y muerte. Y el índice de suicidio cuando se hace una transición exitosa es 0%. No tenemos ningún otro caso médico con un éxito tan apabullante. Por tanto, esto nos tiene que hacer pensar de qué estamos hablando, ¿no? Pero no solamente esto, porque hay otras personas que dicen, sí, yo soy transexual, pero yo no me quiero cambiar el cuerpo.
no lo necesito esto. Yo creo que los transexuales, o sea, hay transexuales que dicen, yo creo que los transexuales que se quieren cambiar el cuerpo están influidos socialmente. Y estos les dicen, pues, influido socialmente lo estarás tú. Y aquí hay, ¿no? Es un debate, es un mundo complejo. Entonces, la Iglesia, ¿no? Que es la pregunta que usted hacía, la Iglesia yo creo que ha entrado en este debate fatal. O sea, ha entrado en este debate sin entenderlo, simplificando absolutamente la cosa, diciendo, Dios ha hecho macho y hembra, sin fijarse en Gálatas 3:28, ni en esa escatología, ni en esa divinización, ni en cómo puede ser interesante flexibilizar eso reconociendo la realidad de la pluralidad existente, con una mentalidad cerrada, diciendo, hay macho y hembra, eso lo ha hecho Dios, lo quiere Dios así, y son así hasta el final. Y ahí intentamos poner unos atributos a los machos, a los varones, y unos atributos a las mujeres, que además son especialmente falsos o diríamos inconsistentes teológicamente, porque en una carta que se llamó la carta a los obispos sobre la cosa de género, bueno, de los años 90 y pico, dice, pero sigue diciendo el magisterio, cuando habla sobre esto, dice, las mujeres de alguna manera están hechas un poco más para los demás y el varón un poco más para sí mismo, ¿no? Esto es absolutamente inconsistente desde un punto de vista teológico, puesto que el amor y la libertad no se pueden separar teológicamente. Tú tienes, muy importante, una cosa que se llama libertad, pero ya desde San Agustín no es lo mismo la libertad que el liberum arbitrium. El libre albedrío es una condición necesaria para la libertad. Si tú no puedes decir sí o no, tú no eres libre, se acabó, ¿no? Si tú tienes uno que te obliga a decir lo que no quieres o te tapa la boca, tú no eres libre. Pero poder decir sí o no, el liberum arbitrium es condición sine qua non para la libertad, pero no es aún la libertad, porque la libertad desde un punto de vista cristiano es decir que sí al amor. Y tú le puedes decir que no al amor, claro, si no le pudieras decir que no, tú sí, a ver qué valor tendría. Condición para la libertad es el libre albedrío, pero la libertad no es el libre albedrío, es cuando tú utilizas el libre albedrío para decir sí al amor. Si yo desde mi libertad digo, ahora yo voy a relacionarme con los demás desde la imposición y la violencia, yo no soy libre. Yo soy esclavo, yo tengo miedo. Si yo hago eso es porque tengo miedo que el otro me domine, porque tengo miedo de quedar mal, porque tengo miedo que me hagan daño, porque hay miles de miedos. Pero la idea de la libertad unida al amor, unida a la relación positiva con los demás, es una idea teológicamente central. Entonces, ¿qué quiere decir? Que haya una parte de la humanidad, las mujeres, que tengamos la tendencia de amar más que ser libres, ¿no? De ceder más que diríamos, afirmar la propia realidad. Esto yo no me lo creo, y lo que sí creo es que hay una parte de la humanidad, que somos las mujeres, que tenemos una tendencia a tener más miedo a la soledad que a la dependencia, y que hay una parte de la humanidad, los varones, con más miedo a la dependencia que a la soledad. Pero eso es muy diferente lo que estoy diciendo. Una cosa es el amor y otra es el miedo a la soledad. Son dos cosas diferentes. ¿Me estoy explicando con eso? Entonces, si yo tengo miedo a la soledad, claro que en una pareja voy a ceder antes, pero no por amor, sino por miedo a que me dejen, por miedo a quedarme sola. ¿Y cómo distingo el miedo a la soledad del amor? Muy fácil. El amor no pasa nunca factura. El amor es gratuito y es libre. Tú lo haces porque quieres. El miedo a la soledad pasa factura. Cuando yo le cedo a mi compañero para que no me deje, yo me apunto en una lista mental 1, y luego 2, y luego 3, y luego el día menos pensado se la tiro por delante esa lista y le recrimino todo lo que me he sacrificado por él. Pero lo mismo le pasa al varón. El miedo a la dependencia no es lo mismo que la libertad. Si yo le digo a mi compañera, pues me voy, porque tengo miedo de quedar, ¿no?, como absorbido por ella, esto no es un acto de libertad, esto es un acto de cobardía, es un miedo que tengo de que me coma. ¿Por qué los varones dicen, a las mujeres les das un dedo y te toman el brazo? ¿Lo dicen aquí ustedes, en Colombia? ¿Por qué existe esta expresión? Bueno, pues porque existe ese miedo por parte de los varones. ¿Por qué hay las investigaciones sociológicas de un sociólogo que se llama Manuel Castells, que es un catalán pero ha trabajado en Berkeley, ¿no?, muy conocido? Manuel Castells investiga qué le ocurre a los varones y a las mujeres tras un divorcio. En ambos casos, el primer año, los 2 primeros años, los índices de salud de los varones y las mujeres empeoran, porque si la relación era una relación auténtica, pues a ti se te desmonta el mundo, ¿no? De repente, pues tienes que rehacer tu vida y eso causa estrés, ¿de acuerdo? Pero a partir del segundo año, lo que es curioso es observar que los varones, la mayor parte de los varones, a partir de los 2 años, ya han encontrado otra pareja.
la mayor parte de las mujeres no, pero lo bueno es, los varones que quedan solteros, si se compara sus índices de salud cuando están solos o cuando están con una mujer, sus índices de salud son mejores cuando están en pareja. ¿Y los de las mujeres? Los índices de salud de las mujeres son mejores cuando están solas, ¿vale? ¿Quién es más independiente? ¿Los varones o las mujeres? ¿Ven? Estas contradicciones sociales son las que yo creo que hacen que sea negativo que tanto el Vaticano o la ideología de género vaticana, ¿no?, o la manera como lo ven, como la teología o el feminismo de la diferencia, cuando enfatiza demasiado esto, nos digan que existe algo que se llama feminidad y masculinidad y que no solamente es un punto de partida infantil, sino que es también un horizonte para nuestra vida adulta. Yo creo que esto no debería ser así. Entonces, dentro de esta complejidad, ahora sí, la crítica comparto con usted para decir la Iglesia está enfocando mal, se está colocando en el mundo como si pudiera dar lecciones de algo que estamos trabajando entre todos y que tiene su complejidad y que además tiene un punto de partida clarísimo y que la Iglesia en este momento olvida, que es la discriminación hasta la muerte de personas que no encajan en ese binario, porque los homosexuales ahora hace poco han asesinado, ¿no?, en la calle a una mujer transexual en Turquía y la han quemado en la calle, ¿no? Y esto está ocurriendo y sigue ocurriendo. Hace 4 días en España los homosexuales iban a la prisión solo por el hecho de encontrarles amando a una persona con la cual querían construir su vida. Este Krzysztof Karamza, ¿no?, ¿saben este nombre? Este oficial del Vaticano que salió del armario y que tiene un novio que es catalán, vive en Barcelona y era un alto, diríamos, oficial del Vaticano, está denunciando esto cada día en Barcelona, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo con esa crítica, contextualizada con esa complejidad que he dicho. Por tanto, yo lo que desearía es que en la Iglesia hubiera una conciencia de lo que he dicho al principio. Como Iglesia no me sitúo ante el mundo siempre como mater et magister, ¿no? Yo no tengo que dar respuesta de todo, hay cosas que yo las aprendo del mundo y hay otras que yo las comparto, y yo creo que sería muy importante que el magisterio eclesial y la teología estuvieran en esta conversación, y hay muchas pues que intentamos estar, pero estar de tú a tú, reconociendo la complejidad, dando un aporte siempre que incluya a todas las personas que experimentan una diversidad real, y eso es real. Si yo, bueno, no les puedo alargar ahora mucho, pero desde el punto de vista médico, no sé si saben ustedes que hay personas que tienen un tejido gonadal. La gónada es el ovario, ¿no? El ovario y el testículo, o sea, desde el punto de vista de los cromosomas, las mujeres tenemos XX, ¿no?, y los varones XY. Vale, pero es que existe una persona de cada 40.000 que tiene una X y una Y. Esto es el síndrome de Klinefelter, ¿no? Y no es patológico en el sentido que alguien de aquí puede tenerlo y no saberlo. ¿Vale? Una X y una Y, ¿qué eres? ¿Un hombre o una mujer? Cromosómicamente. De aspecto fenotípico vas a ser un varón, porque si hay una Y vas a tener el genital de varón. Un poco más pequeño, vas a ser un poco más largo, a unas características, pero no nada de que te parezca que estás enfermo. Pero cromosómicamente no es un criterio seguro para decir varón y mujer de forma definitiva. No lo es porque hay excepciones. Hay otra excepción que se llama el síndrome de Turner, que es una X y un 0, nada más, ¿vale? Si el varón es XY y la mujer XX y yo solo tengo una X, ¿qué soy? ¿Un varón o una mujer? Si tengo una X y una Y, ¿qué soy? Si tengo, como existe, una X y una Y, porque esto también existe, ¿qué soy? Cromosómicamente, ahora voy muy rápido, si hiciéramos gonadalmente, vale, puedes decir, muy bien, ya de acuerdo, ya te acepto que cromosómicamente no hay un binario claro, pero o tienes pene o tienes testículo o tienes ovario, ¿no? Pues tampoco, porque hay gente que tiene un testículo y un ovario. Esto existe médicamente. Y hay otra cosa que se llama un ovoteste, y un ovoteste es una gónada que tiene mitad tejido de ovario y mitad tejido de testículo. Esto existe. Entonces, esta persona, ¿qué vamos a decir? Pues excluida de la antropología teológica, porque no sé dónde meterla, ¿no? Oiga, no, cambie su antropología teológica para que incluya a las personas, ¿no? No eche fuera de su antropología teológica a las personas. Y lo último, pues uno puede decir, vale, los cromosomas no nos permiten un binario claro, las gónadas no nos permiten un binario claro, los genitales sí, pues vaya con los genitales, aún hay más variación, ¿no? Para empezar, hay a veces un órgano que no sabemos si llamarle clítoris o llamarle pene porque tiene 2 centímetros.
Claro, 2 centímetros es un poco grandecito para un clítoris, ¿no? Pero es un poco pequeñito para un pene de un recién nacido. ¿Qué se hace en medicina? ¿Qué se hacía en medicina hasta hoy? Y se sigue haciendo, que yo sepa, en Colombia y en España. Se corta. Se corta porque se dice, va a crecer como una niña, pues que no tenga un clítoris demasiado grande, pero no le vamos a criar como un niño porque será un niño marginado, porque claro, con un pene pequeño se supone que no se puede ser feliz, ¿me entienden? Toda la problemática. Esto se hace hasta hoy y hay todo un grupo que no son transexuales ni homosexuales, sino se llaman a sí mismos intersexuales, para decir yo soy intersexual. ¿Y qué pasa? ¿Y qué soy? ¿Varón o mujer? Es que me da igual, yo no me necesito definir. Entonces, ¿por qué me tiene que obligar la sociedad a definirme en un binario cuando mi cuerpo no entra dentro de ese binario y además cuando yo no lo deseo? Porque además si se corta el clítoris se elimina la parte que da para el orgasmo. Entonces, encima te mutilan sin ni pedírtelo, ¿no? Entonces, todo esto es complejo y todo eso existe y en el Vaticano, que yo sepa, han cogido una postura defensiva de todo esto, intentan ignorar y van como los burros, ¿no? En este caso, tapado por aquí y por un camino que no tiene futuro. Entonces, lo bueno sería entrar dentro de este debate siempre con un punto de mira que para mí es el que acabo de decir ahora, ¿no? Es decir, las personas reales son las que mandan, no las teorías. Por tanto, si hay personas reales sufriendo, tenemos que cambiar las teorías para que eso pueda ser inclusivo. Gracias. Bueno, Carmina, lo mío no es el resumen, ya lo ves. Sí. Agradecemos a Teresa su tiempo compartido, su conocimiento, su sabiduría. La volvemos a invitar para cuando quiera volver a